Bienvenidos a todos, muchas gracias por su presencia y muchas gracias al comité organizador. Esta es una de las pláticas en las que nosotros teníamos más interés en poder comunicarles a ustedes porque se trata de aspectos regulatorios que tienen un gran impacto en cuanto al ofrecimiento de diferentes productos para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos. Ok, bueno. En enero de este año, la COFEPRIS puso a consulta pública el proyecto de norma 177, donde de hecho se ven cambios incluso desde el título de la misma norma. A diferencia de la norma que tenemos actualmente, se ha eliminado por completo lo que son los requisitos de estudios de biocomparabilidad. Muchos de los que estuvimos involucrados en ese tiempo para este tipo de desarrollo de metodologías en los que se pretendía demostrar la biocomparabilidad de medicamentos biotecnológicos, pues sabemos que fue todo un reto. Tratar de acoplar todo lo que decía la norma 177, más bien lo que dice actualmente la norma 177, a este tipo de estudios. No es como tal el objetivo de esta plática, pero sí es importante mencionarlo porque después de la evaluación de toda la norma, se llegó a la conclusión de que era mejor hacer una norma independiente para este tipo de medicamentos biotecnológicos. Ahora, la norma como tal recupera su esencia de la primera versión por allá del 98, hace muchísimos años, donde se enfocaba precisamente en los estudios de intercambiabilidad, específicamente en estudios de perfiles de disolución y estudios de bioequivalencia. Aquellos estudios que se realizan con seres humanos en diferentes condiciones que se plantean en un protocolo. ¿Cuál es el punto clave de esta nueva versión de la norma? Algo que se conoce, las bioexenciones, que más adelante pues vamos a revisar un poco de qué se trata este término, y además incluye lo que es el concepto del sistema de clasificación biofarmacéutico, conocido por muchos ya desde hace muchísimos años, pero que en realidad apenas en México se busca implementar. Ahí está. De manera general, para lo que son los estudios de perfiles de disolución o estudios comparativos, seguimos manteniendo como tal la base de lo que indica el acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General. En este documento lo que se indica es el tipo de prueba a la que se debe someter nuestro producto si buscamos obtener un registro sanitario como un medicamento genérico. Tenemos tres pruebas A, pruebas B y prueba C, donde las pruebas A se refiere únicamente a pruebas de control de calidad, algunas características físico-químicas que se deben de evaluar algunos productos, que en realidad aplica más a lo que son inyectables o medicamentos, o más bien fármacos, que ya se encuentran totalmente solubilizados. En el caso de las pruebas B, que es donde pues nosotros como tercero autorizado nos enfocamos, son precisamente los estudios de perfiles de disolución, pero realizados en diferentes condiciones o condiciones muy particulares dependiendo del objetivo del estudio. Las pruebas C son aquellas pruebas que se realizan en humanos. De hecho, ya se tiene un gran catálogo de pruebas en donde se tiene que considerar diferentes condiciones para poder llevar a cabo el estudio. Estamos hablando de que se puede hacer en sujetos sanos, en pacientes con diferentes diseños, dependiendo del medicamento que quieran evaluar, si se trata de medicamentos de estrecho margen terapéutico, etc. En nuestro caso, pues obviamente nos vamos a enfocar en el tema de los perfiles de disolución. Esto digamos que seguimos manteniéndonos de la misma forma. De igual manera, se incluyen los diferentes objetivos de los estudios de disolución. No sé cuántos de ustedes aquí son o vienen de un laboratorio fabricante de medicamentos genéricos y cuántos de un tercero autorizado. Saben que en realidad hay muchos medicamentos de los cuales se tienen diferentes dosis y que es muy poco viable tener que realizar un estudio de bioequivalencia para cada una de las dosis que presentan los productos. Hay productos que tienen hasta 5 diferentes dosis. Calculen solamente cuál es el costo que tiene realizar un estudio en humanos, hacer un análisis de muestras biológicas con equipos que son mucho más sofisticados y además emitir una conclusión a partir de un análisis estadístico mucho más complejo. ¿Todo para que aquellas concentraciones más bajas tengan la misma conclusión que la concentración más alta? Un estudio de extensión en realidad lo que busca es precisamente comparar las muestras, o más bien comparar los perfiles de disolución de aquella dosis que haya cumplido con el estudio de bioequivalencia, compararlo contra las dosis más bajas. Es decir, solamente una de las dosis, aquella que sea la más alta o que se considere de mayor riesgo, es aquella que va a pasar por el estudio de bioequivalencia, las demás ya no. Esto disminuye mucho el costo de un estudio para llegar a la misma conclusión.
que se trata de medicamentos intercambiables con respecto a un medicamento de referencia en sus diferentes dosis. ¿Okay? Evidentemente tiene también un impacto económico en cuanto al costo del medicamento y también en términos de tiempo, pues obviamente un estudio de perfiles de disolución se lleva a cabo mucho más rápido que un estudio de bioequivalencia. Además, bueno, es importante siempre tomar en cuenta las consideraciones éticas que esto conlleva. Siempre se ha planteado precisamente este tema de qué tan ético precisamente es tener que administrar un medicamento a una persona que no lo requiere, ¿ok? Entonces, por eso se da mucho el enfoque para los estudios de extensión. Ahora, los perfiles de disolución tienen también otro objetivo, que es asegurar que incluso después de cambios en el proceso de producción que ya se tiene validado, estos no tienen un impacto como tal en la liberación del fármaco a partir del medicamento. ¿Qué tipo de cambios son los que se evalúan? Cambios de sitio de fabricación, es decir, yo tengo un laboratorio en la India y quiero ahora también ver cómo se fabrica ese medicamento aquí en México. Voy a hacer una evaluación del perfil de disolución y qué es lo que estoy esperando. Que tengan una tasa de liberación similar, que cumplan con un criterio estadístico para que yo pueda concluir que efectivamente son similares. No nada más aplica al sitio de fabricación, sino también cuando se hacen cambios de proveedor, por ejemplo, de materia prima o de algún excipiente que se considere crítico. Además, también en cambios en los equipos. Cualquier cambio que se considere crítico en este proceso de producción, que sabemos que puede alterar la velocidad o la cinética de disolución, se tiene que evaluar con un perfil de disolución considerando el medicamento de referencia como aquel que tiene las condiciones iniciales o esas condiciones ya estandarizadas. Digamos que en ese sentido, pues la norma se mantiene igual. ¿Cuáles son esas principales modificaciones y por qué son de interés para aquellos laboratorios fabricantes de medicamentos y para nosotros como terceros autorizados? Evidentemente aquí se trata de hacer un equipo de trabajo que sea lo suficientemente robusto para evaluar ese impacto y para minimizarlo, de tal forma que se siga dando cumplimiento a lo que en un futuro piensa pedir la COFEPRIS para este tipo de estudios. La norma 177, en su versión actual, tiene el apéndice E donde incluye el informe de un estudio de perfiles de disolución. Aquí maneja que el patrocinador, es decir, el laboratorio fabricante del medicamento, tiene que entregarme a mi laboratorio tercero autorizado una carta que sea una carta bajo protesta emitida por el responsable sanitario del laboratorio patrocinador, donde me indique que efectivamente el medicamento se fabricó bajo el cumplimiento de la norma 059 en la versión vigente. Es decir, solamente con una carta donde esté firmada en puño y letra del responsable sanitario, yo tengo esa evidencia para mostrar dentro de mi estudio de perfiles de disolución que tengo un medicamento de prueba que se fabricó bajo buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, ahora el proyecto de norma que ya se ha revisado, lo que maneja es que ahora el laboratorio fabricante tiene que proporcionarme el certificado de buenas prácticas de fabricación. ¿Quiénes de aquí vienen de un laboratorio fabricante de medicamentos? ¿Qué tan viable consideran que es que ustedes, como laboratorio fabricante, me proporcionen a mí este tipo de información? La verdad es que en su momento incluso pedir las cartas sí se vuelve un poco complicado porque pues obviamente son cartas que tienen una validez oficial emitidas por un responsable sanitario y que a juicio de muchos de los terceros que revisamos la norma era suficiente para poder yo demostrar el cumplimiento de este criterio. Sin embargo, ahora con la solicitud del certificado de buenas prácticas de fabricación, estamos hablando de información que es aún más sensible y que evidentemente no cualquiera puede contar con esta información del laboratorio fabricante. Entonces, ese es uno de los puntos más revisados, incluso más criticados en todas las revisiones que se han hecho de manera colegiada o de manera independiente sobre este proyecto de la norma 177. Ahora, otra de las modificaciones son las pruebas de control de calidad que se incluyen como parte de la información que también se tiene que proporcionar al tercero autorizado. A mí tienen que proporcionarme un certificado de análisis del producto de prueba y del producto de referencia que tendría, de acuerdo a la versión actual de la norma, al menos 3 pruebas de control de calidad que son valoración, uniformidad de dosis, como prueba de uniformidad de contenido y la prueba de disolución.
Muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar las farmacopeas y saben que la prueba de uniformidad de dosis se evalúa como uniformidad de contenido y como variación de masa dependiendo de las características de su producto. Este también actualmente es un tema de debate porque hay muchos laboratorios que entregan los certificados de análisis de su producto con la prueba de uniformidad de dosis como variación de masa. Y sí, efectivamente, a su producto le puede aplicar este tipo de prueba, pero la versión actual de la norma me maneja que yo necesito que ustedes entreguen el resultado de la prueba de uniformidad de contenido. Pueden no aplicarle en un esquema normal de control de calidad, pero a mí como tercero autorizado, como un laboratorio para perfiles de disolución, yo requiero que se entregue esta información. En muchas ocasiones los mismos laboratorios tienen entonces que someter como una prueba aparte, como a su certificado de análisis, esta prueba en particular. Pero sí es importante porque brinda información precisamente de la variación que hay en cuanto al contenido de un lote. Todos sabemos que este tipo de pruebas de control de calidad, a final de cuentas, se basan en un muestreo que se realiza un lote de más de miles y miles de unidades, de las cuales sí puede haber una unidad que esté por arriba o por debajo de la especificación, pero esto es más fácil detectarlo, al menos al parecer de su servidora, con la prueba de uniformidad de contenido. Sin embargo, en el proyecto de norma del 2025, lo que se está considerando es el certificado de análisis sin acotar específicamente al menos un número limitado de pruebas que se tienen que entregar, pero indicando que la prueba de uniformidad de dosis ya es de acuerdo a lo que indica la FEUN. Es decir, si a mí mi producto resulta que yo tengo que hacer la prueba de uniformidad de dosis por variación de masa, así lo puedo entregar. Entonces yo como tercero ya no puedo estar exigiendo que se entregue la prueba de uniformidad de contenido. Vuelvo a lo mismo, como les comentaba, para mí particularmente, la prueba de uniformidad de contenido también me brinda mucha información sobre qué tan homogéneo es el contenido del producto. Al final de cuentas, un perfil de disolución se analiza con 12 unidades de manera individual. Entonces, si yo en algún caso tengo alguna unidad que está fuera de estas especificaciones, es importante conocerlo desde la variación que tiene el mismo lote de este medicamento. Algo que también se consideró crítico en esas revisiones es que la versión actual de la norma maneja que los estudios de perfiles de disolución tienen que realizarse por un tercero autorizado en territorio nacional. Ese tercero autorizado, pues evidentemente, pasa por todo un proceso de evaluación por parte de COFEPRIS para poder concluir que los resultados que se emiten por esta entidad son válidos, porque tiene todo un esquema de supervisión de la autoridad sanitaria. Sin embargo, en este proyecto de norma lo que se maneja es que aquellos medicamentos de fabricación extranjera pueden traer el resultado del perfil de disolución hecho por el fabricante en el extranjero. No maneja alguna otra entidad, alguna tercera parte que de manera objetiva evalúe los perfiles de disolución, sino que pueden venir directamente del fabricante que lo ha hecho en territorio, fuera del país. Entonces, obviamente, esto tiene un impacto para nosotros como tercero autorizado porque, pues, la idea aquí era, pues, mantener este ritmo de trabajo y con estos nuevos cambios, pues, incluso aumentar la cantidad de perfiles de disolución que se hicieran en territorio nacional y las investigaciones con respecto a los diferentes productos que se están liberando. Pero bueno, eso también es parte de los comentarios que se realizaron en la revisión de la norma. Otro punto importante, las condiciones de evaluación de la estabilidad de las muestras. Esto es parte de la validación del método analítico para los perfiles de disolución. La versión actual solamente indica que se tiene que hacer una evaluación en ciertas condiciones de tiempo y temperatura que nosotros tenemos que definir en un protocolo de validación autorizado. Actualmente, esto es como se maneja bajo el esquema de cada laboratorio tercero autorizado. Pero en el proyecto de norma ya no se está manejando que se evalúe la estabilidad de la muestra en las condiciones de tiempo y temperatura en las que se realiza el perfil de disolución. La mayoría de los perfiles de disolución que hemos realizado, al menos en nuestro caso, son perfiles de medicamentos de liberación inmediata. Estamos hablando de 30 o 45 minutos, 60, hasta 90 minutos para lograr poder caracterizar el perfil de disolución de este tipo de medicamentos. Pero, como todos saben, existen medicamentos de liberación modificada. Se van hasta 24 o 36 horas las que se requieren para poder caracterizar este perfil de disolución en estas formas farmacéuticas.
¿Qué significa esto o qué impacto tiene la evaluación de la estabilidad? Si yo evalúo la estabilidad de una muestra en todo lo que dura un perfil de disolución, tendría que considerar el análisis de las 12 unidades, de cada uno de los productos. Si tengo un perfil que va a tener 36 horas de duración, tengo que considerar entonces todo este tiempo acumulado para poder evaluar la estabilidad de las muestras. Ojo, obviamente, si yo hago esta evaluación y al final resulta que mi muestra no es estable por tanto tiempo, tengo que evaluar estos puntos de corte para poder dictaminar hasta qué punto sí es estable. No es como tal un punto crítico, pero sí nos pone a pensar o a replantear cómo vamos a evaluar la estabilidad o este parámetro en particular durante la validación del método analítico para un perfil de disolución. Y además hay que considerar también cómo se evalúa la estabilidad de nuestros estándares o nuestras soluciones de referencia, ya que en muchos casos es necesario optimizar el uso cuando se tiene pues limitada la cantidad de estos estándares. Ahora, en el caso de los estudios de disolución que se utilizan para demostrar la exención a otras dosis del medicamento, lo que comentábamos al inicio, cuando tenemos diferentes dosis, ¿cómo se va a plantear? La norma actual nos menciona solamente que se utiliza el medicamento de referencia como aquel que ya ha demostrado cumplir con el estudio de bioequivalencia, es decir, aquel medicamento que nosotros sometimos o requerimos del apoyo de una unidad clínica para hacer la comparación de un estudio en vivo entre un medicamento de referencia indicado por la COFEPRIS y nuestro medicamento de prueba. Ahora, para un perfil de disolución, ese medicamento de prueba pasa a ser nuestro medicamento de referencia y lo vamos a comparar contra aquellas dosis que nosotros buscamos exentar. En esta nueva versión de la norma se incluye el concepto de estudios de bracketing. ¿A qué se refiere esto? Nosotros podemos seleccionar algunas concentraciones, digamos, intermedias para poder concluir sobre el perfil de disolución. Es decir, si yo tengo 5 concentraciones, pero resulta que a las 2 dosis más bajas, por alguna razón hay un cambio en la formulación y no mantienen esta farmacocinética lineal, que es un requerimiento para los estudios de exención, significa entonces que yo puedo hacer esta exención con las 3 dosis más altas. No sé si quedó claro. Ahorita lo retomamos. Esto es importante porque entonces yo tendría que plantear el estudio de perfiles de disolución para estas dosis que sí han demostrado la farmacocinética lineal y hacer una evaluación independiente de las dosis que tienen un comportamiento diferente. Ahora, para el caso del análisis estadístico, que también es otro punto crítico en la comparación de los perfiles de disolución, la norma actual ya maneja diferentes modelos, además del cálculo del factor de similitud, donde incluye los criterios de cuándo sí, cuándo no puedo aplicar este factor de similitud y cuáles otros modelos tengo yo como alternativa para poder hacer la comparación de los perfiles de disolución. La redacción en el proyecto de la norma es bastante similar, solamente incluye además ahora algo que, digamos, de manera implícita se entiende en la versión actual de la norma. Cada modelo estadístico que nosotros queramos aplicar tiene que demostrar una diferencia no mayor al 10%. Digo, eso, quienes vemos todo este tema de perfiles de disolución, creo que es algo que teníamos claro, pero sí era importante tenerlo descrito así literalmente en la norma. De igual forma, otro punto que también no está actualmente descrito en esos numerales es qué tantos tiempos de muestreo nosotros podemos utilizar para algún otro modelo estadístico diferente a F2. Es decir, lo que ya maneja el proyecto de norma es que para cualquier modelo que yo quiera utilizar, tengo que emplear los datos, digamos, hasta que alcanzo más del 85% disuelto del medicamento de referencia. Literalmente viene descrito así. Entonces, esto ya no está sujeto a la interpretación y es importante porque si hay algunos casos donde los modelos, por ejemplo, de distancia de Mahalanobis o el modelo de series de tiempo, se utilizaban todos los datos obtenidos de un perfil de disolución. Esto puede llevar a conclusiones erróneas porque estoy tomando datos de más o datos que me van a permitir concluir sobre que un perfil de disolución es similar a otro cuando realmente no lo es. Ahora, ¿cuál es el mayor cambio en la norma 177? Las bioexenciones basadas en el sistema de clasificación biofarmacéutico.
Muchos de los que estamos aquí presentes, ya llevamos clases de biofarmacia, sabemos que el sistema de clasificación biofarmacéutico clasifica los fármacos en función de sus propiedades de solubilidad y permeabilidad. En este sentido, ya existen diferentes referencias que nos marcan a cuál clase de fármaco sí se le puede aplicar una bioextensión. ¿Cuál es la diferencia entre una bioextensión basada en el sistema de clasificación biofarmacéutico y una extensión? En la extensión, al menos una de las dosis tiene que pasar por el estudio de bioequivalencia y tiene que tener, obviamente, un resultado satisfactorio de este estudio de bioequivalencia. Pero en el caso de las bioextensiones, lo que se busca es que ninguna de estas concentraciones tenga que ser evaluada en un estudio in vivo. Para ello, como les comentaba, tenemos las 4 clases. En la primera clase, que digamos es como lo ideal para quienes trabajamos la parte de disolución, se trata de fármacos que son altamente solubles y altamente permeables. Y así los vamos clasificando hasta la clase 4, que es nuestro peor caso, cuya solubilidad es baja y también la permeabilidad. Este sistema se creó hace muchísimos años. En 1995, por el doctor Amidon y su grupo de trabajo, fue que crearon esta clasificación, donde se basa también en las propiedades de disolución de cada uno de estos fármacos. ¿Y por qué es importante? Bueno, para esta clasificación, ¿cómo definimos que un fármaco es de alta solubilidad? Bueno, se define de acuerdo a diferentes normas, a diferentes guías. Cuando un fármaco se considera altamente soluble, si la dosis terapéutica más alta es completamente soluble en 250 mililitros de un medio acuoso, pero maneja un rango de pH de 1.2 a 6.8, una temperatura de 37 más menos 1 grado centígrado. A muchos de los que trabajamos en disolución, estas condiciones nos suenan bastante familiares. ¿Por qué? Porque se trata de precisamente aquellos medios biorrelevantes. En el caso de la alta permeabilidad, esta se define como cuando se tiene una biodisponibilidad absoluta mayor al 85%, mayor o igual al 85%, pero también se puede considerar como alta permeabilidad cuando se recupera el fármaco en orina en más del 85%, considerando también la suma del fármaco original y los metabolitos, pero aquí solamente hace la aclaración de que son los metabolitos oxidativos y conjugativos de las fases 1 y 2. Aquellos metabolitos que se generan a partir de la hidrólisis no se consideran como parte de la demostración de la alta permeabilidad de un fármaco. Todo esto, de hecho, viene claramente descrito en la norma en lo que es el apéndice C normativo. Ahí está. Como les comentaba al inicio, las bioextensiones no son algo nuevo, en realidad es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Yo hice mi tesis en la parte de disolución en el 2013 y desde entonces ya había guías que hablaban de bioextensión. Actualmente tenemos también la guía ICH M9, que también es algo bastante descriptivo. La verdad es que si tienen oportunidad de revisarla, háganlo, porque menciona toda la parte técnica de la evaluación de las pruebas de solubilidad y permeabilidad para que yo como laboratorio pueda demostrar que efectivamente tengo un fármaco altamente soluble, altamente permeable y entonces sea un candidato para la bioextensión. Pero, bueno, al igual que la Organización Mundial de la Salud, tiene emitida en el anexo 7 una guía que habla precisamente de bioextensiones basados en este sistema de clasificación. Ahora, el puro sistema como tal maneja solamente los conceptos de solubilidad y permeabilidad, pero estas guías también nos van a dar los lineamientos para evaluar el impacto que tienen los excipientes. El conocimiento que nosotros podemos tener sobre los excipientes que se tienen en un medicamento de referencia, como sabrán, es muy limitado. De los que tenemos presentes aquí, que se encargan de la fabricación de medicamentos genéricos, ¿cuántos de ustedes creen poder tener acceso a la lista de excipientes de un medicamento de referencia? Exacto. Entonces, de hecho, esa es una de las razones por las cuales anteriormente, desde antes no se retomó el tema de las bioextensiones, porque tenemos información limitada en este punto en particular. Ese es uno de los mayores puntos de discusión cuando se hace la revisión de la norma en conjunto con la industria, precisamente porque es información sensible, es información que está protegida. Nosotros no tenemos acceso a esa información, ni siquiera
qué tipo de excipiente se tiene y mucho menos en cuanto a las cantidades. Por eso la evaluación del impacto de los excipientes es un punto crítico y uno de los mayores retos que tenemos a la hora de querer implementar el tema de las bioexenciones. No va a ser algo sencillo porque es información que entonces el fabricante del medicamento de referencia de alguna manera tendría que proporcionarnos. En alguna de las reuniones de revisión de la norma 177 se proponía que esta información se incluyera en el IPP del medicamento, solamente la lista de los excipientes más no las cantidades, porque pues obviamente ahí sí ya estamos hablando de brindar más información a la cual teóricamente no deberíamos de tener acceso. Ay. De acuerdo a este apéndice del proyecto de norma 177, ¿a qué tipo de medicamentos sí se le va a aplicar o que sean candidatos a la bioexención? Solamente los medicamentos clase 1. A diferencia de la guía que maneja la Organización Mundial de la Salud y la guía ICH que manejan clase 1 y clase 3, en México se piensa implementar el tema de las bioexenciones únicamente para fármacos clase 1. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen algún tema de solubilidad o permeabilidad, es decir, la absorción del fármaco y el efecto que vaya a tener no va a estar limitado por sus propiedades de solubilidad y por el paso del fármaco a la circulación sistémica. Aplica a aquellas formas farmacéuticas sólidas como cápsulas, las tabletas, suspensiones, aquellas de combinación de dosis fija. Se puede plantear también tener sales diferentes siempre y cuando tanto la sal que presenta el medicamento de referencia como el de prueba, ambos sean clase 1. En el caso de los profármacos, también si estos se absorben de manera como profármaco y que sean clase 1. Y que se haya demostrado también que no hay una velocidad de disolución distinta entre el medicamento de prueba y de referencia. Menciona también este apéndice cuáles no son candidatos, que son aquellos medicamentos o fármacos de estrecho margen terapéutico, aquellos ésteres, isómeros o complejos derivados que sean diferentes al medicamento de referencia y aquellos medicamentos o fármacos que se absorben, de absorción bucal o sublingual. Aquí la norma hace una acotación importante. El sistema de clasificación biofarmacéutica está basado en la solubilidad en medios acuosos, es decir, aquí interviene el agua. Por eso es para aquellas formas farmacéuticas sólidas orales, porque nosotros como consumidores se supone que tenemos que tomar nuestra tableta con una determinada cantidad de agua. Que ya sé que hay muchos que no lo hacemos de esa manera, pero sí es importante, es un concepto importante en las bioexenciones. La norma, así como estas diferentes guías a nivel internacional, manejan cómo se tiene que realizar la prueba de solubilidad para que yo demuestre que mi fármaco es altamente soluble. Aquí lo que se hace es colocar la dosis más alta de mi fármaco en 250 mililitros de alguna solución, o más bien de soluciones amortiguadoras que van en el rango de 1.2 a 6.8. La norma me pide al menos 3 pHs, que son 1.2, 4.5 y además se puede incluir el medio con el pH a la que se tiene la solubilidad más baja. Lo importante también es evaluar la estabilidad que tiene el fármaco en este medio de disolución. Si se llega a perder más del 10% de mi fármaco, entonces yo no puedo hacer esta prueba y por ende no puedo clasificar el fármaco. Si yo no puedo demostrar o no puedo hacer completamente la prueba de solubilidad, mi fármaco ni siquiera puede entrar en alguna de las clases que mencionábamos anteriormente. Eso es muy importante. Ahora, para concluir si mi fármaco es altamente soluble, yo voy a tomar el dato de aquel resultado de solubilidad más baja. La misma norma menciona cuál es el método con el cual se tiene que hacer esta prueba de solubilidad, que es la agitación en el matraz. Se agita por un determinado tiempo en el matraz con nuestro medio de disolución, se filtra la solución y se tiene que determinar la cantidad del fármaco que está disuelto en mi sobrenadante por un método analítico validado. Eso es lo que nos marca la norma. ¿Cuál es el principal reto para los terceros autorizados? Nosotros, como un laboratorio que se encarga de realizar pruebas de perfiles de disolución, la prueba de solubilidad realmente no es algo, digamos, sumamente complejo. Nosotros lo podemos realizar o podemos desarrollar los métodos analíticos para cuantificar el fármaco, podemos validar estos métodos analíticos sin mayor inconveniente y emitir un resultado sobre la solubilidad. Pero, ¿qué pasa con la prueba de permeabilidad?
Como está indicado en el proyecto de norma, nosotros podemos, más bien el laboratorio fabricante puede proporcionar información acerca de la biodisponibilidad absoluta que ya está reportada para este fármaco. En las diferentes pruebas, o si esta información bibliográfica no sustenta lo suficientemente bien que tenemos un fármaco de alta permeabilidad, por ende se concluye que no es un fármaco de alta permeabilidad, se concluye todo lo contrario, y entonces ya no podría ser un candidato a las bioexenciones. Si yo no tengo suficiente información bibliográfica, si ya estoy investigando sobre mi fármaco en diferentes referencias, revisé diferentes resultados de estudios clínicos, etcétera, etcétera, pero no tengo suficiente información para sustentar que tengo un fármaco de alta permeabilidad, ¿qué es lo que voy a realizar? Tanto las diferentes guías en las que parece que se basó este proyecto de norma como este apéndice C muestran que se tiene que realizar la prueba en células. ¿Cuántos de los terceros autorizados que ustedes conocen manejan células? Entonces, ese es el principal reto. ¿Cómo voy a implementar un método, un modelo celular que me permita demostrar entonces la permeabilidad de los fármacos? Ese es uno de los temas que también se discute y se discutió directamente con la autoridad en algunas presentaciones, porque entonces, ¿cómo se planteó la idea de una bioexención si no sabemos cómo vamos a realizar la prueba de permeabilidad? Si tenemos suficiente información, si nosotros con la literatura podemos sustentarlo, ok, no hay ningún problema. Pero si no la tenemos, ¿con quién voy a ir a que realice esta prueba? Y además es una prueba que tiene que estar validada. Y este mismo apéndice me dice cómo tengo que validarla. Tengo que retar mi modelo celular con diferentes fármacos cuya permeabilidad ya está demostrada. Tengo que estandarizar esas condiciones y ahora sí, ya puedo hacer la evaluación de mi fármaco para concluir si se trata de un fármaco de alta permeabilidad. Ahora, como les comentaba, no solamente se trata de la evaluación de la solubilidad y la permeabilidad de los fármacos, hay que considerar también el impacto que tienen los excipientes. Este es un diagrama que muestra tanto el apéndice C del proyecto de norma 177 como la guía de la OMS y la guía ICH. Estas guías además tienen un diagrama bastante parecido cuando se quiere hacer la evaluación de fármacos clase 3. Como les decía, la norma solamente va a manejar fármacos clase 1. Lo que se quiere aquí es evaluar si tenemos excipientes con algún tipo de efecto sobre la absorción. Si nosotros indicamos que no es así, que nuestros excipientes son similares y que estos no tienen ningún tipo de impacto, entonces vamos a hacer la bioexención. Hacer una bioexención no es más que hacer la evaluación de los perfiles de disolución en estos tres medios que se consideran biorrelevantes. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo tengo algún excipiente que efectivamente tiene un impacto sobre la absorción de mi fármaco? Bueno, tengo que evaluar las diferencias que tienen mi formulación con respecto a la del medicamento de referencia. Si yo tengo una cantidad, o más bien si mis excipientes están dentro de ese más o menos 10% similar al medicamento de referencia, entonces yo puedo irme por la vía de solicitar un estudio de exención. Si no, entonces eso no va a ser posible. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener acceso a esa información? Realmente yo sí puedo hacer una comparación de lo que yo tengo en mi formulación, digo, obviamente pues es su propiedad, es propiedad de ustedes, es su información, pero realmente ¿cuántos de ustedes creen que pueden obtener esa información de un laboratorio o de un medicamento de referencia? Yo puedo hacer la prueba de solubilidad, no hay un tercero autorizado, yo puedo ver con un tercero autorizado hacer la misma prueba de permeabilidad en células, pero ¿cómo voy a liberar el tema de los excipientes? ¿Cómo voy a demostrar que no tenemos ese impacto? Realmente es algo que está todavía en revisión, porque sí hay como, lo que nos mencionaban en alguna de esas revisiones, es que sí hay mucha negativa por parte de muchos laboratorios de proporcionar esa información. Teóricamente, pues los excipientes no deberían de tener algún impacto, digamos, en la eficacia del medicamento, del fármaco, una vez que es administrado a un sujeto. Sin embargo, sí tienen impacto y sí está documentado en diferentes artículos cómo esos excipientes modifican la solubilidad y la permeabilidad de estos fármacos.
Por eso es que es importante evaluar su impacto. Entonces, el principal reto es precisamente eso, ¿cómo se va a compartir esta información que es crítica? Uno de los puntos que se tocaba es precisamente generar una base de datos a los que los diferentes laboratorios tengan acceso, donde se comparta cuáles son los excipientes críticos, cuáles sí se tienen que evaluar y cuáles, digamos, no van a tener ese impacto o no es requerido prestarles tanta atención. ¿Quién tiene que realizar la prueba de permeabilidad? Mencionaban en alguno de estos eventos que existen los laboratorios de prueba, precisamente, que se encargan de hacer diferentes pruebas a nivel físico-químico, biológico, inmunológico, incluyendo modelos en líneas celulares. Entonces, digamos que esto ya sale del esquema de los terceros autorizados para las pruebas de intercambiabilidad. Aquí ya vamos a tener que echar mano de un laboratorio que tenga la capacidad técnica y analítica para poder realizar este tipo de pruebas. Y ahora, ¿cuál es el costo para otros terceros que quieran ingresar al tema de las bioextensiones? ¿Cuál es el costo de implementar estas pruebas in vitro? Es algo que sí se tiene que evaluar, cuál es el costo-beneficio, ¿realmente es viable o no lo es? Ahora, punto importante, las bioextensiones no son obligatorias, ¿ok? Así como en alguno de los documentos, de los acuerdos que ustedes puedan revisar, se incluye la nota aclaratoria, las pruebas de disolución, los perfiles de disolución no son como tal obligatorios. Si yo en el acuerdo veo que mi medicamento requiere una prueba B para demostrar intercambiabilidad y por alguna razón decido irme directamente al estudio de bioequivalencia, está bien, porque es lo que nosotros conocemos como el estándar de oro, ¿ok? Hacer un estudio de bioextensión tampoco es obligatorio, sino más bien aquí se tiene que evaluar qué tanto impacto, sobre todo económico, tiene el, digamos, evitar tener que hacer el estudio de bioequivalencia. Los laboratorios lo tenemos que ver desde un punto de vista económico, pero obviamente también tiene un impacto ético por estas cuestiones de tener que hacer estudios en sujetos, ¿ok? Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.